vamos a presentar ahora la conferencia programada precisamente para esta hora, las 14, que es la tecnología y la salud pública, con la participación del Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, doctor Fernán Quirós, y del Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, doctor Nicolás Kreplak. La coordinación estará a cargo del doctor Héctor Santander, director de Relaciones Institucionales de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios y vicepresidente de ACAMI. Recibimos en este escenario entonces a los mencionados. Adelante, por favor, y damos comienzo a esta conferencia denominada La tecnología y la salud pública. En principio, tanto Nicolás como Fernán son visitantes frecuentes de nuestros congresos, han participado una cantidad importante de ellos, desde que son cada uno ministro de sus gobiernos, así que voy a evitar abundar en presentaciones y vamos al tema. En principio lo que queríamos conversar es, qué tipo de avances han podido lograr en la innovación y en la tecnologización de la administración de los hospitales públicos, ¿no? O de la salud pública en general. Así que empezamos con Nicolás, ¿te parece? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación a CAMI. Como decía Héctor, nos invitan habitualmente y habitualmente nos parece un lindo espacio, a mí me parece un lindo espacio para poder escuchar en qué están discutiendo y contarles un poco lo que estamos haciendo nosotros. En este caso, la invitación tenía que ver con la tecnología en las políticas públicas. Entiendo que un poco pensando en inteligencia artificial, pero no solo. Así que creo que es un tema en el cual Fernán y yo nos sentimos más o menos cómodos. Es parte, para nosotros, bastante estructurante. Yo lo llamo reforma del sistema de salud. En la reforma del sistema de salud, para decirlo de alguna manera, en general, todas las instituciones se encuentran en un proceso de reforma. La reforma puede ser progresiva, puede ser regresiva, una reforma puede ser por estancamiento incluso, pero la reforma que estamos llevando nosotros, una reforma progresiva, busca como objetivo la integración del sistema de salud, es decir, lograr que el sistema pueda dar respuestas para cuidados continuos a la población, basado en una estrategia, que es la estrategia de atención primaria de la salud, que tiene que ver con niveles de complejidad, con territorialidad. Y yo digo todo esto y dice, ¿qué tiene que ver con tecnología? Bueno, básicamente, para poder hacer que esta reforma tenga sentido, para poder hacer que haya continuidad de los cuidados, para poder hacer que haya, en una provincia tan grande como la provincia de Buenos Aires, con tanta diversidad en sus territorios y en las problemáticas, tenemos que hacer una reforma muy profunda de la lógica del sistema de salud, que históricamente nosotros conocemos. El sector privado también tiene una lógica muy parecida, sobre todo en el sector privado prestacional, que es hospitalocéntrica. Es decir, ¿qué respuesta tengo de puertas adentro del hospital para atender con tecnología o con recursos lo que estoy haciendo? Eso puede dar alguna respuesta para la población que logra ingresar a ese sistema de salud, pero desde mi perspectiva no tiene la suficiente respuesta para poder abordarla desde la lógica de prevención, de promoción de la salud, de continuidad de los cuidados. Entonces, tenemos que hacer una reforma muy profunda. Nosotros estamos haciendo una transformación de los hospitales en lo que llamamos hospitales de cuidados progresivos, transformando el hospital que deja de ser pabellonado por servicio, esto sí pasa mucho en el sector privado, a hospitales por nivel de complejidad. Ahora, insisto, sigo hablando de reformas estructurales de la gestión. El aceite que da la posibilidad de que nosotros tengamos niveles de complejidad, territorialidad, sobre todo cuando hay una fragmentación tan grande, municipio, provincia, seguridad social o no, los sistemas de información son elementos claves. En la provincia estamos avanzando fuertemente en algo que no parecía muy posible, que es una historia de salud integral, que en el sector privado también está, en general en casi todos lados. El problema es que institución por institución. Ahora la cuestión es integrar toda una red que tiene casi 100 hospitales provinciales, 200 municipales, 2.500 CAPS, que tenga una misma historia clínica, pero no solamente para tener el conocimiento, la información, ¿no? Que cuando uno va a un lugar o a otro tenga la portabilidad de la información, sino sobre todo para poder hacer algo, en lo cual estamos trabajando fuertemente ahora, y que, insisto, es importante la reforma de cuidados progresivos, para poder tener centralización de las camas y de las consultas ambulatorias, que es la posibilidad de la gestión
del tránsito del paciente por dentro del sistema y no con un papel que diga vaya a buscar interconsulta a tal servicio, ¿no? Eso viene avanzando muy fuertemente, esta reforma con el sistema de información, que si bien es medio básico, es muy profunda porque tenemos que hablar de hospitales con más de 100 años que precisan tener desde conectividad, computadoras. Entonces yo digo, a partir de ahí surge la primera parte de un trabajo muy grande que estamos haciendo, que nos permite tener métricas, cosa que en el sistema público antes no sucedía, poder saber cuánto atendemos en cada servicio, cuánto atiende y cuánto, no sé, tiene por ejemplo de reinternaciones, en cuántas horas cada servicio, cuántas complicaciones tiene quirúrgicas, empezar a tener lo que en general en el sector privado hay muchos que trabajan bien con esta información para poder hacer procesos de calidad, ¿no? Así que es una primera parte de los sistemas de información. Todavía de eso sigue habiendo muchísimo más para avanzar, desarrollar y obtener resultados, pero la verdad es la fuerza principal. Y ahí empiezan a aparecer, si quieren, spin-off, digamos, ¿no? Algunas salidas laterales que empiezan a darse en el sistema, en la provincia, que son muy interesantes y que me gustaría contar. Porque cuando uno puede empezar a tener los sistemas coordinados, sistemas de información, conocimiento de su población, empieza a centralizar compras, empieza a poder planificar sobre objetivos, decir, bueno, tengo qué nivel de cobertura, por ejemplo, con el programa de diabetes, cuánta población tengo que hace controles adecuados, cuánta población tengo que hace controles adecuados que accede a la medicación, cuánta la población tiene medicación en función de lo que es primera línea de las indicaciones, segunda línea de las indicaciones. Y ahí se diseñan las políticas públicas, ahora en la provincia ya pudiendo medirlas, empiezan a aparecer algunos problemas escondidos y yo lo quería utilizar esto como para aprovechar y contar algunas de las cosas que yo creo que no es lo central de lo que estamos haciendo, pero como un poco el Congreso venía a hablar de inteligencia artificial, intento ser lo más, acercarme un poco a estas discusiones. Por ejemplo, tenemos un problema con los diabéticos, ¿no? Ustedes lo sabemos, pasa en todo el sistema de salud. ¿Qué hacemos con los diabéticos? ¿Cuántos los diabéticos saben efectivamente que son diabéticos? ¿Cuántos los diabéticos que saben que son diabéticos están bajo control? ¿Tienen los niveles de hemoglobina glicosilada adecuados? Pero uno de los problemas más grandes, por ejemplo, es cuántos de ellos tienen las retinografías hechas adecuadamente para poder trabajar en la prevención de la primera causa prevenible de ceguera, que es la retinopatía diabética. Así que ahí empezamos un trabajo muy lindo con la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, un programa que se llama Retinar, que es un programa que lo que empezamos a hacer es retinografías con inteligencia artificial, muchas gracias, con inteligencia artificial para ayudarnos, asistirnos en el diagnóstico precoz. Esto es un programa que ya hay algunas localidades que lo tienen funcionando y viene con muy buen resultado y la idea es escalarlo. Básicamente nos permite hacer retinografías sin necesidad de hacer dilatación y un sistema que hace el diagnóstico y dice si es o no es para derivar a un médico oftalmólogo, y si dice que es para derivar al oftalmólogo, ahí empezamos dentro del sistema, porque también uno de los problemas que tenemos es la capacidad de acceder a especialistas que puedan observar los estudios en la provincia. Así que ese es uno de los proyectos de IA que viene funcionando en la provincia de Buenos Aires. El segundo, más clásico de la gestión de la epidemiología y de las políticas públicas, tiene un primer antecedente que fue durante la pandemia. Nosotros armamos en la pandemia, teníamos un teléfono de emergencia donde la gente podía llamar porque tenía síntomas, que era el 148, y a eso le agregamos con la Universidad de San Martín un equipo de inteligencia artificial que hace proyecciones bayesianas, se llaman así. Yo no sé cuánto están metidos en el tema ustedes, pero la matemática bayesiana es un tipo de matemática que tiene fórmulas que permiten que se vaya aprendiendo, digamos, con el pasar del tiempo la información, se va ajustando la eficiencia del sistema, y nos permitía en la pandemia predecir posibles brotes, donde empezaban a aparecer más alertas, luego llegaban los primeros casos de brotes. Bueno, esa misma lógica la aplicamos ahora para predecir brotes o tener alerta temprana de brotes de dengue, más fácil que con la pandemia porque el dengue es un poco más territorial. Así que tenemos entonces un programa de inteligencia artificial bayesiana para la predicción de brotes de dengue en distintos territorios en la provincia de Buenos Aires, también con muy buenos resultados, para poder focalizar en dónde hacemos las estrategias de bloqueo de casos antes de llegar a como nos pasó hace 2 años, en la situación descontrolada, ¿no? Pero si uno puede, el año pasado pudimos ir buscando los pequeños brotes y lograr hacer los bloqueos alrededor de eso. Y ahora estamos trabajando en una cosa que creo que tiene mucha potencialidad de proyección, basándonos en esa historia clínica digital que estamos utilizando en la provincia,
Pensemos que en la provincia tenemos ya 5 millones de personas con la historia clínica digital abierta y en uso dentro del sistema de salud. La provincia tiene dimensiones grandes. Y eso presentamos un proyecto ahora en el FITBA, que es el Fondo de Estímulo de Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente casi no quedan programas a nivel nacional que financien desarrollo de políticas de ciencia y tecnología, por ejemplo, aplicadas a la salud. Ya no queda ni el Salud Investiga, ni quedan programas de la Agencia Nacional, así que la provincia está haciendo eso. El FITBA de la provincia, uno de los proyectos que se inscribió ahora también con la Universidad de San Martín, es para algo que todos conocemos y que es importante, que es el diagnóstico precoz de insuficiencia renal. Es importante porque nosotros tenemos en nuestro país un gran problema, creo que también lo saben ustedes, de déficit, o sea, una gran parte de nuestra población que está en diálisis. Tenemos una enorme demanda de personas que precisan trasplante renal y tenemos una deuda muy grande de trasplante a tiempo porque efectivamente hay una gran parte de nuestra población que llega a diálisis crónica o trasplante renal porque no hizo el diagnóstico a tiempo de un deterioro de función renal. Así que este programa lo que busca hacerlo, tenemos una prueba piloto implementada en el Hospital San Martín de La Plata y ahora se va a ampliar para el resto de la red, pero básicamente se imaginan lo que tiene que hacer es cruzar variables clínicas con datos de laboratorio para ver empeoramiento del perfil de creatinina mucho antes de que sea detectable por un clínico, o sea, cuando todavía está por ahí en valores que pueden ser normales, pero la progresión está preanunciando la posibilidad de una falla renal a largo tiempo y poder focalizar sobre esa población en particular para hacer prevención del daño renal por hipertensión, diabetes y otras causas. Así que esa entre otras, la verdad que hay varios proyectos de inteligencia artificial que estamos aplicando, pero me parece que son interesantes para mostrar, primero, la necesidad de un Estado, de un sistema de salud y un Estado que diseñe políticas, ¿no? Por ejemplo, esto que yo contaba, la historia de salud integral, fue una política pública que comenzó hace ya un tiempo, en la gestión anterior, pero luego el Estado Nacional se corrió de esta política y hoy lo está financiando la provincia de Buenos Aires, para la provincia de Buenos Aires, pero también para otras 9 provincias del país que quizás no tienen la escala, la capacidad de inversión, o no tienen las universidades en su territorio para desarrollarlo, pero nosotros creemos que es importante que todo el país pueda avanzar en sintonía con esto. Y como yo decía, programas de estímulo para el desarrollo de políticas públicas e innovación en ciencia como el FITBA, ¿no? Así que primero es una de las cosas que creo que es importante que haya políticas públicas. Pero además, también que el Estado, a la vez que piensa la universalidad, el derecho, la territorialidad, que piensa reformas que trabajen en atención primaria, en prevención, también tiene que pensar en la utilización de la tecnología de vanguardia para los sistemas de información, para la mejoría de la gestión, para ganar más accesibilidad. Y me parece que también es una discusión que a veces está puesta, en general, que en el sector público hay ciertas cosas que no se hacen, hay ciertas o que no se debieran hacer, al menos en nuestro país. Y creo que bueno, los que conocemos algo del sistema de salud del mundo, también sabemos que los sistemas públicos de salud son motores de la innovación y la articulación con otros y con otras. Desafíos pendientes que nos quedan es la articulación interjurisdiccional. ¿Cómo hacemos para que la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, nuestras provincias alrededor o jurisdicciones de alrededor con las cuales tenemos mucho intercambio de pacientes podamos tener articulación? Que puede ser primero de información y luego de redes, porque posiblemente yo pueda tener en un hospital de la provincia algún servicio muy especial que en la Ciudad de Buenos Aires no esté desarrollado o viceversa y podamos trabajar para poder hacer que esto sea mejor para todos. Nosotros lo pensamos así también con el resto del país porque además en el interior hay menos capacidad de desarrollo que quizás la que podemos tener por la densidad poblacional y por los centros que se ven en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en el sector privado. Nosotros creemos que tiene que haber una integración, primero que es un derecho, está por ley, pero además que tiene que ser transparencia, información para la gestión para todos y todas, que tenemos que tener integración de los sistemas de información con el sector privado, con las clínicas, creo que puede, y ni siquiera tiene que ser solamente el uso de la misma historia clínica, sino sistema de interoperabilidad. Bueno, me parece que es una deuda de las pendientes que tenemos, que uno pensaría que en cuanto tengamos un sistema nacional de salud que piense que es una responsabilidad de todos, lo que de las provincias queremos poner es nuestro sistema de información en función de un sistema nacional de salud
que ayude a que todos y todas podamos mejorar este derecho para todos y para todas. Así que, bueno, eso es un poco lo que les quería contar. Me quedan 4 segundos, así que aprovecho para agradecerles a todos ustedes. Bueno, yo soy un médico activo en este momento, trabajo en la provincia de Buenos Aires, utilizo algunas herramientas que están disponibles en la provincia. Por ejemplo, IOMA tiene un modelo de receta electrónica muy amigable, bastante sencillo de manejar. Quería preguntarte si en el resto de las instituciones, ¿cómo va ese tema? Porque la receta electrónica mejora mucho, mejora el error de cuando uno va a la farmacia y el médico no entiende la letra, el médico que se equivoca y le falta un número, todos esos datos se mejoran y dan una mejor calidad para el paciente y te quería preguntar cómo ves eso. Sí, yo no dije esto que es muy general, nosotros tenemos toda una plataforma de salud digital de la provincia, donde está la posibilidad de que cada uno acceda se llama Mi Salud Digital, con la información de cada uno, las vacunas, acceder a turnos, telemedicina y también a las recetas de la receta electrónica bonaerense. Lo pusimos cuando post pandemia, ¿se acuerdan que se podía mandar la foto de la receta? Eso había que suspenderlo en un momento y entonces en ese momento la provincia desarrolló la receta electrónica bonaerense, que tiene sistemas de seguridad buenos. Lo que nos está faltando también, por falta de articulación a nivel nacional, es que las recetas que se inscriben a nivel nacional y que no se inscriben en la provincia de Buenos Aires, se integra la información, porque de esa manera podríamos tener mejor información sobre uso, sobre consumo, sobre correlación entre diagnósticos e indicaciones, etcétera, etcétera. Tenemos la de IOMA, tenemos la de la provincia de Buenos Aires, el resto del mercado o que distintos prestadores tienen, por ahí se registran a nivel nacional. Nosotros intentamos que la nación se integren con las provincias, estas cosas lamentablemente no lo logramos, pero otra de las cosas que nos quedaría pendiente para cuando tengamos esa vocación de hacerlo. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Bueno, se lo vamos a devolver los minutos que le estamos robando, pero bueno, Fernán es un precursor en el tema del desarrollo de la tecnología, tiene mucha experiencia, él digamos que es uno de los que hicieron el primer avance y tuvieron un desarrollo muy importante, sobre todo en su actividad privada en el Hospital Italiano. Creó también una residencia en sistemas, creo que hay algunos alumnos por acá, así que nada, te dejo hablar para saber si algo de esto se pudo trasladar. Sé algunas cosas, pero me gustaría que la cuentes vos. Cómo no, bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, me gustaría compartir 2 o 3 conceptos muy cortos y después contar un poco lo que estamos haciendo. El primero, y los 3 los navegó Nicolás tangencialmente, ¿no? El primero que me parece tremendamente importante es que las agendas digitales, los proyectos tecnológicos en la salud no pueden ser un proyecto per se. Siempre hay que entender que los proyectos tecnológicos lo que vienen es a fortalecer la estrategia sanitaria del sistema, porque hay muchas tecnologías que son muy bonitas, muy aplicables, pero la verdad es que el core del sistema de salud no se beneficia de manera tan contundente. Entonces, lo primero siempre recordar es que todo desarrollo informático, toda tecnología que traemos, nos tenemos que preguntar cuál es, en relación al costo que tiene, cuál es el impacto real que tiene en el conjunto del sistema de salud y en algún punto en particular. Y eso, por supuesto, incluye abraza la idea que lo más trascendente del sistema de salud ocurre en el territorio, ya sea en la comunidad o en el espacio de encuentro de un profesional con un paciente, y por lo tanto toda estrategia sanitaria tiene que entender muy bien ese acto mágico, qué es lo que ocurre, cómo se registra, cómo se gestiona, porque después viene todo lo demás, después vienen las cantidades de actividades que se hacen, si se puede recuperar ese gasto, después vienen las estadísticas, los reportes, pero si uno hace un sistema para hacer todo esto último y se olvida o daña el proceso más trascendente que tiene el sistema de salud, que Nicolás pasó también rápido, que es la coordinación y la continuidad de cuidados a lo largo de la vida en los diferentes niveles de complejidad de la red del sistema, entonces lo que uno hace es poner tecnología y dañar el sistema, ¿no?
El segundo concepto que quisiera compartir con ustedes es que es muy importante, la Argentina es bastante pionera en esto, desde la década, fines de los 80 a esta parte, pero es muy importante formar recursos humanos capacitados a alto nivel. Ustedes saben que se capacitan en informática en salud 3 niveles, el usuario más básico, el intermedio y es el que es capaz de diseñar modelos de sistemas de información, modelos relacionales o diferentes tecnologías. Es muy importante tener esos 3 niveles bien formados porque está plagado de proyectos de tecnologías que luego desagregan valor o que no se repagan nunca. Es decir, que estuvo absolutamente mal diseñado y en eso es muy importante que la gente que los diseña tenga experiencia de lo que ocurre en el mundo y ocurre acá y conozca la evidencia de los sistemas, cómo funcionan y cómo impactan, ¿no? Y el tercero, muy al pasar, pero siempre recordar, que a mí me gusta recordar este concepto que es la historia integral de salud. En la provincia se llama integral, de salud integral, estamos prácticamente con el mismo concepto de que la salud tiene mucho más datos que los biomédicos, ¿no? La historia integral de salud, puesto en una computadora, no es pasar el papel a una computadora, porque el papel es un repositorio solo de datos, y los procesos, las aplicaciones tienen embebido procesos, organicidades, formas de mostrar la información, oportunidades que se muestra qué y qué no se muestra, y sobre todo sistemas de soporte para toma de decisiones, ahora basados con tecnología de inteligencia artificial, pero digamos que son 2 mundos que no tienen nada que ver. La gente cree que pasar el papel a la computadora hizo una historia clínica electrónica, y eso absolutamente no es así. Dicho todo esto como idea general, nosotros que hemos estado haciendo es básicamente lo que acabo de decir puesto en la práctica. Nuestro eje organizacional es construir en la Ciudad de Buenos Aires un sistema, una red de cuidados progresivos que tiene un sistema bimodal, que ese sistema bimodal es un sistema de coordinación y continuidad de cuidados desde la comunidad con una estrategia de atención primaria, pasando por el primer nivel y yendo a la complejidad. Ese es un modo que funciona el sistema público de la ciudad. Y un segundo sistema modal, que es el modo de la atención episódica de aquellas personas que sean extrajurisdiccionales, que vienen a demandar un nivel de servicio y le damos el nivel de servicio que demanda, pero obviamente al no tener la territorialidad no tenemos la continuidad de cuidados garantizadas en el territorio, en la cercanía, en la familia y demás. Así que bajo ese marco teórico, nosotros implementamos un sistema de historia clínica electrónica que a nivel ambulatorio, que es todo el primer nivel de atención en la ciudad, los 52 centros de salud, los ESACs, más los 34 hospitales porteños en el área ambulatoria de los hospitales, que incluye consultas, incluye prácticas, incluye las atenciones de emergencia y de urgencia en guardias. Toda esa capa la tenemos totalmente montada sobre el sistema informático y hemos salido del papel. En el sistema público de la ciudad no hay papel en esas capas que yo le acabo de contar. Estamos completando ahora para diciembre la implementación del ambulatorio, de las órdenes médicas en todas las circunstancias y en todos los lugares. Esto quiere decir que tanto las prescripciones electrónicas como los pedidos de laboratorio, como los pedidos de estudios complementarios, imágenes y otros, hemos pasado ya largamente el 80% de la implementación y a partir del 1 de enero nosotros ya no vamos a recibir papel en ninguno de esos niveles que acabo de contar, de manera que obviamente disminuir los errores, pero también optimizar el uso de los recursos y también poder registrar la totalidad de las cuestiones que ocurren en el ambulatorio en la totalidad de los ciudadanos porteños y no porteños. Como decía Nicolás, nosotros también hemos pasado largamente los 5 millones de historias clínicas electrónicas abiertas, porque tenemos nuestro 1,5 millones de la ciudad y tenemos una cantidad importante extrajurisdiccional. Pero volviendo a la línea de lo que venimos haciendo, como yo les decía, tanto la gestión de los procesos ambulatorios, que es la gestión del sistema de turnos, la gestión telefónica, la gestión por bote, la gestión por la página, como la atención de todo el área ambulatoria, hemos logrado salir ya del papel con alguna excepción que en este momento no me viene a la cabeza, pero que seguramente la debe haber. Y ahora lo que estamos haciendo es proyectando la internación. El año 2026 es el año, vamos a implementar órdenes médicas de internación en todo el sistema público. Nosotros vamos por capa horizontal y no por verticalidad, porque nos parece ser una mejor estrategia.
Entonces vamos a implementar todas las órdenes médicas de internación en todo el sistema público. Eso significa que desde la sala vas a poder hacer las mismas cosas que conté de órdenes médicas en el ambulatorio, desde la sala, y vas a recibir en la sala los mismos resultados, incluyendo las imágenes, por supuesto, y las bioseñales. Estamos en este momento en un proceso licitatorio para aquellos que tengan interés. Estamos abriendo una licitación internacional para licitar el PACS de todo el sistema público de la ciudad. Estamos completando la estandarización de los DICOM en todas las modalidades, entiendo por modalidad los equipos técnicos, los equipos de imágenes. Para el mes de abril empezamos la implementación efectiva del PACS, que va a ser un PACS federado. Cada hospital va a tener su sistema de PACS, pero el PACS va a ser único y con punteros a las imágenes que tengan en otros lugares, de tal modo que el 2026 esperamos transitarlo, completando que todo lo que sean órdenes médicas, tanto en la orden como en la recepción del resultado, incluyendo las interconsultas, ya estén en el sistema. Y por último, en el año 27 vamos a implementar las opiniones, tanto las opiniones de los enfermeros como de otros profesionales de la sala y las opiniones de los médicos en lo que son típicamente las evoluciones profesionales. Así que esperamos, y las opiniones y la epicrisis informatizada. Así que esperamos completar el 27, que es nuestra gestión, a diciembre, dejando un sistema público de salud con un sistema de información que garantice la continuidad de la información de todo ciudadano en cualquier sitio, incluyendo la integración con el sector privado, que es algo que es muy largo y me queda muy poco tiempo, pero incluyendo el sector privado, es decir, información centrada en el ciudadano porteño y no en el efector. Esperamos dejar el 2027 ese modelo andando que nos permita entonces tener continuidad de cuidado, es decir, que cada profesional que atienda a un paciente pueda tener toda la información de lo que el paciente viene arrastrando, pero sobre todo y también que facilitemos el acceso a los turnos de cada uno de los efectores, es decir, al día de hoy en un CESAC, en el mostrador del CESAC te pueden dar el turno del hospital o del hospital antes de darte alta después del parto, el turno con el pediatra para que te siga en el CESAC, y estamos empezando a intensificar esa dinámica de red planificada, progresiva, por área territorial y georreferenciada, de tal modo que efectivamente todo ciudadano haga todo su proceso del primer nivel con una estrategia de atención primaria en el barrio y usemos más la atención ambulatoria de los hospitales para la cuestión más compleja y por supuesto siempre dando alguna posibilidad, alguna proporcionalidad a la atención episódica extraterritorial, que la vamos a querer mantener, pero queremos diferenciar bien los dos modelos porque si no se nos hace muy difícil lograr indicadores de calidad en diferentes estrategias, ¿no? Así que yo diría que me parece que esa es la agenda general. Ahora está la firma del Gobierno Nacional, el decreto en Presidencia de la Nación del crédito BID que hemos logrado que nos hayan aprobado por $85 millones, que nos va a permitir acelerar esta agenda, sobre todo en una parte importante que decía Nicolás, que es todo lo que significa la inversión tecnológica de comunicaciones, de infraestructura, de redes, por supuesto de ámbito de seguridad informática, pero también vamos a recambiar un número muy significativo de equipamientos de diagnóstico médicos que no son primariamente digitales o que tienen una imagen digital de muy baja calidad, y con ese crédito a lo largo del año que viene y del siguiente tenemos previsto hacer todo el recambio de equipamiento médico y tecnológico informático como para acompañar esta agenda. Yo diría que dejo el minuto y medio para alguna pregunta, algún comentario, porque me parece que ya con lo que dijo Nicolás y que lo que yo agrego, tenemos un pantallazo bastante completo de lo que podemos aportar desde un gobierno, ¿no? Bueno. Bueno, en principio agradecerles primero por haber venido, también por los tiempos que utilizaron, porque estamos un poco atrasados, pero bueno, yo quería recordar, como decía un sacerdote amigo, olvidemos lo malo, recordemos lo bueno. Tuvimos un periodo en el que, durante la pandemia, en que pudimos lograr con trabajo mancomunado entre digamos, la salud pública y privada,
un éxito que creo mundial en función de los resultados que tuvimos. A pesar de lo que se diga, creo que ese tema fue manejado con éxito por el sistema de salud privada y por el sistema de salud pública, que se integraron, se dejaron de lado todas las ideologías, se cruzó de la capital a la provincia a la capital, y esto se transformó en una unidad. Ojalá podamos seguir ese camino. Sabemos que la salud no está calificada dentro de las necesidades principales de la población, por una cuestión que la gente se acuerda de la salud cuando está enferma o cuando tiene que pagar la cuota de su prepaga. Pero bueno, agradecerles muchísimo por todo lo que hicieron en ese momento de la pandemia, fueron estrellas y pudieron desarrollar un trabajo en equipo que dio como resultado un éxito en los resultados, valga la redundancia, logrados durante ese periodo. Así que los invito a que ojalá podamos seguir integrándonos y también lograr resultados para adelante en todo lo que significa la integración público-privada. Muchas gracias. Gracias. Les pedimos por favor que se ubiquen allí delante del escenario para una foto recordatoria. Muchísimas gracias, doctor Fernán Quirós, doctor Nicolás Kreplak, doctor Héctor Santander. Invitamos a Ricardo Simes ahora también que se sume a la foto, por favor. Final entonces para esta conferencia, con la participación del Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la coordinación del doctor Héctor Santander. Muchísimas gracias, los despedimos.